Le vamos a dar formalmente la bienvenida a este ciclo de conferencias que se denomina el desafío del nuevo contexto. La verdad que muy interesante la propuesta. En primer lugar, quiero mencionar a los organizadores de esta iniciativa, que son Acros Training, BDO, Evoltis y Medife, y la iniciativa cuenta con el auspicio de Vistage Argentina, así que bueno, un fuerte agradecimiento a todos ellos y a todos ustedes por la paciencia de habernos esperado hasta este momento. Bueno, la verdad que tengo el gusto, estoy viendo acá en cámara a Santi Fernández Escobar, le mando un saludo grande. Igualmente, Y, Ale, gracias. ¿cómo estás, Santi? Está conectado aquí desde Mendoza y bueno, quería presentarlo. Él va a ser el primer disertante de este ciclo de conferencias, así que antes de darle paso a Santiago, quería explicarles un poquito cómo va a ser la modalidad. Vamos a tener una disertación de unos 40 minutos de duración y después vamos a abrir un espacio para preguntas de unos 20 minutos. La modalidad para hacer preguntas pueden hacerlo a través de la herramienta de preguntas y respuestas ahí en el mismo Zoom, y nosotros vamos a habilitar con posterioridad a la disertación de Santi un espacio para que él responda las preguntas, que yo se las voy a ir leyendo a medida que vayan llegando. Así que por favor, si en el medio de la charla le surge alguna pregunta, la mandan por escrito y nosotros la vamos a responder al final de la disertación. Así que Santi, te voy a presentar. Bueno, para mí es un gusto presentarlo a Santiago Fernández Escobar. Nos conocemos de hace bastantes años, cuando estábamos en tema de responsabilidad social, impulsándola allá en Mendoza. Así que, bueno, como les dije, él es mendocino, es psicólogo de profesión, egresado de la Universidad de la Concagua, y bueno, fanático de los temas de comportamiento humano, de liderazgo, de los equipos de alto rendimiento, temas de emprendedorismo, y bueno, y realmente tiene una trayectoria de más de 20 años compartiendo con nuestro ecosistema estos conocimientos. Desde el año 2003, corregime Santi si me equivoco, dirige la firma de consultoría y capacitación que se llama Acros Training, que tiene una vasta trayectoria, como les decía, de acompañamiento a muchas empresas del ámbito no solo argentino, sino latinoamericano, en temas vinculados obviamente a la conformación de equipos de alto rendimiento y a temas de liderazgo, que es un poco el expertise de Santiago, que ya les va a comentar él una vez que arranque la disertación. En la charla de hoy se titula Liderar la incertidumbre. Sabemos que esta pandemia, si hay algo que ha generado, es contextos de altísima incertidumbre, transversales a todos los sectores y a todos los tipos de organizaciones. Así que, bueno, Santi nos va a contar un poquito cómo es el desafío de liderar en un contexto de incertidumbre. Así que, Santi, sin ir más lejos, te doy paso, te doy la palabra, y bueno, luego de tu disertación abrimos el espacio para preguntas. Muchísimas gracias, Ale, y muchísimas gracias a todos por tomarse este rato para iniciar una primera de las 4 charlas. La verdad que en los últimos meses todos hemos escuchado probablemente 20.000 disertaciones al respecto de qué hacer en esta nueva normalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que a nivel de comportamiento humano es interesante. La mayor novedad que trajo el COVID fue que aceleró el efecto que nuestro comportamiento humano tiene sobre los resultados tangibles, verificables, concretos en nuestras empresas. ¿Qué quiero decir? A ver, siempre el comportamiento humano, las habilidades blandas han sido relevantes a la hora de manejar empresas, siempre. Pero nunca como ahora han demorado tan poco en mostrar lo importantes que son. Históricamente, un buen liderazgo, por supuesto que le sacaba ventaja a un mal liderazgo, pero para ver esa ventaja en números concretos, en tu EBITDA, en tu rentabilidad, qué sé yo, normalmente pasaban 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses. Hoy, en poco tiempo, vos ves la diferencia entre un buen liderazgo y un mal liderazgo. Lo mismo con un equipo de alto rendimiento. Por supuesto que un equipo de alto rendimiento siempre ha tenido ventaja sobre un equipo de medio pelo. Pero normalmente para que vos pudieras ver concretamente esa ventaja, verificablemente esa ventaja, pasaba 1 año, pasaban 2 años. Hoy, como nunca en la historia, se ha dado un fenómeno inédito en donde tus errores y tus aciertos de comportamiento humano en general y del liderazgo en particular se notan muy rápido. Para citar algunos ejemplos que conozcamos todos, qué sé yo, quizá el mejor ejemplo sería lo que pasó en política internacional con algunos liderazgos, ¿no? Si hasta febrero
nos preguntaban por las diferencias entre, qué sé yo, dos líderes importantes de Europa Occidental como Boris Johnson y Angela Merkel, es probable que la mayoría de nosotros, salvo el género, hubiéramos visto más similitudes que diferencias, en el sentido de que los dos son líderes importantísimos de países exitosos de Europa Occidental. Hoy, 4 meses después, las diferencias no pueden ser más marcadas. Ella, Angela Merkel, una líder que casi que nos dirige hacia el siglo XXII gracias a su criterio científico y sentido común. Él, Boris Johnson, quedó como la mona, queriendo echar de la isla a la misma gente a la que le salvó la vida, porque fueron finalmente los enfermeros neozelandeses y portugués aquellos que lo salvaron. Lo mismo pasó, qué sé yo, en Brasil, en México. Lo de México fue tremendo. López Obrador fue el presidente que le iba a devolver la picantez y la confianza a los mexicanos. Después de frases como no es México el que tiene que temer al virus, es el virus el que tiene que temer a México, la verdad es muy difícil rescatarse de eso. Hoy como nunca, en la historia de nuestras organizaciones y nuestras comunidades, la distancia, el tiempo que pasa entre que acertemos o erremos en nuestras decisiones de liderazgo es mínimo. Y yo lo que he tratado de anotar hoy, de forma no excluyente, por supuesto, son 6 nortes que me parece que está bueno de seguir para tratar de acertar en términos de liderazgo. A mí me gusta la metáfora del norte, me gusta la metáfora de la brújula, porque la brújula antigua no te indica con detalle los grados, minutos y segundos a los que tenés que ir. Acá hay gente de industrias diferentes, de empresas diferentes, con realidades diferentes. Yo no podría ser así de detallista sin ser injusto con la circunstancia de cada uno. Pero cuando la brújula te indica el norte, te está diciendo, esta es la dirección que no deberías pifiar. Y si no la pifiás, la verdad es que es algo importante. Después ajustamos grados, minutos y segundos, después ajustamos detalles. Pero si vos llegás a ir 180 grados en dirección contraria a la que deberías ir, a la velocidad a la que hoy se ha acelerado el cambio, 2 meses después, estás muy lejos. Así que lo que traté de anotar aquí, por supuesto, para que lo conversemos después, son 6 nortes que me parece que hoy el COVID ha aumentado, acelerado en la importancia relativa, en el peso específico que tienen para nuestro liderazgo, y no es que antes no existían. Claro que antes a lo mejor también eran importantes, pero hoy, en este contexto, han sido acelerados a punto de críticos, cruciales y vitales. Así que paso a compartirles estos 6 puntos, arrancando por el primero. Voy a compartir pantalla con ustedes y voy a esperar espero tener su ok al respecto de que esto se vea bien. Ojalá que sí. Ale, asumo que el silencio es que sí, si no cualquier cosa, por favor, avísame. Pero si hay un primer punto por el que empezar a pensar en cosas que el COVID a nivel de liderazgo ha vuelto terriblemente críticas, es el sentimiento de la confianza. Quiero empezar por acá. Hace mucho que sabemos la importancia que tiene el sentimiento de la confianza en la economía. Muchísimo. Hace muchísimo que sabemos que en cualquier ecosistema el sentimiento más relevante es el de la confianza. Sobre todo en los sistemas económicos, porque en aquellos lugares en los que hay más confianza, uno vería que hay más inversión, uno vería que hay más emprendimientos, uno vería que hay más consumo, hay más transacciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque la confianza baja los costos de transacción. Y entonces aquellos sistemas en los que hay confianza, wow, disfrutan de un toma y daca, de transacciones económicas, interpersonales, sociales, enorme. Eso ya lo sabemos hace rato. Pero lo que antes era una ventaja competitiva, hoy se volvió una condición de supervivencia. Déjenme definir confianza. La confianza es el sentimiento humano que uno utiliza para no quedarse atascado en una toma de decisión, ahí donde estar seguro es imposible. Voy de nuevo. La confianza es el sentimiento que te permite no paralizarte, no frizarte, no detenerte en un proceso decisorio a pesar de la falta de seguridad. De hecho, confianza y seguridad son antónimos. Siempre que uno pueda estar seguro, es mejor estar seguro. Por supuesto que es mejor estar seguro. Ahora, ¿cómo haces para estar seguro cuando no se puede? Y hoy, una de las cosas que generó el COVID es que los grados de certeza, probabilidades, seguridades, certidumbres con los que estábamos acostumbrados a tomar decisiones no están más.
uno aprende a confiar como una manera de avanzar, o se va a quedar atascado mucho más que antes. Y confiar es un sentimiento re difícil. ¿Por qué es re difícil? Porque confiar implica siempre, siempre, siempre movilizar una emoción humana sobre la que quiero conversar un minuto, porque es la emoción humana más estudiada en los últimos 10 años en el campo del comportamiento humano, que es la emoción de la vulnerabilidad. ¿Mm? Para la mayoría de la gente, cuando uno habla de vulnerabilidad, las palabras que aparecen como sinónimos de vulnerabilidad o como similares a vulnerabilidad son palabras como debilidad, inseguridad, fragilidad, desprotección, indefensión, etcétera, etcétera. Bueno, hoy la ciencia del comportamiento humano define a la vulnerabilidad lejos de la debilidad. De hecho, prácticamente piensa que vulnerabilidad y debilidad son opuestos, son antónimos. La definición que hoy usa la ciencia del comportamiento humano para hablar de vulnerabilidad es esta, es la capacidad de una persona de asumir un riesgo emocional. Y de hecho, esa capacidad de asumir un riesgo emocional y ponerse vulnerable se la considera hoy el mejor indicador del coraje de una persona. En el mundo corporativo, históricamente, nos han encantado los productos de la vulnerabilidad. ¿Mm? Títulos rimbombantes para ciclos de charlas como esta. ¿Qué sé yo? Innovación. ¡Wow! Nos encanta en el mundo corporativo la innovación. Cambio es lo que más garpa hoy. Si vendés estas cosas, vos ponés el título cambio, todo el mundo quiere liderar y estar a la vanguardia de algún cambio. Aprendizaje, la empresa que aprende, ¡wow! Bueno, todo eso requiere como insumo la vulnerabilidad. Innovar, no hay nada más vulnerable que crear algo que antes no existía. Cambio es todo acerca de vulnerabilidad. Nos irá bien en el nuevo contexto como nos supo ir bien hasta acá. Aprendizaje, absolutamente relacionado con vulnerabilidad. Al adulto promedio no le gusta mucho aprender. Lo que le encanta al adulto promedio es saber. Saber regarpa. Aprender no tanto, porque aprender presupone ignorar. Y la mayoría de nosotros hemos aprendido a esconder ignorancia como adultos. Es súper importante tener una concepción saludable de la vulnerabilidad. Insisto, quizá voy al ejemplo más fácil de todos, aunque no tenga nada que ver con el mundo empresario. Seguramente que en la audiencia hay muchas mamás y papás. El mejor ejemplo para hablar de vulnerabilidad sería este. ¿Hay algo más vulnerable que tener hijos? Yo tengo 3, entre 9 y 22 años, y la verdad es que cuando uno tiene hijos, no sé, uno le da un poder a la vida sobre uno, uno va abriendo habitaciones de pánico por cada uno de esos malditos que van haciendo. Y sin embargo, si uno se decidiera a no tener hijos, para no sentirse tan vulnerable ante la vida, es más o menos como elegirse una pareja bien fea para que si nos deja, no nos importe. La vulnerabilidad, insisto, hoy la definimos como el mejor indicador del coraje de una persona. Si lo puedo poner muy simple, les diría que si un boxeador quiere pegar un golpe, lo primero que tiene que hacer es sacar la guardia. Nadie pega una piña en guardia, nadie va por más defendiéndose. Y hoy va a ser súper importante la vulnerabilidad, porque es clave en nuestra confianza. Y créanme, en este contexto absolutamente volátil, absolutamente ambiguo, que ha ganado en complejidad y que ha ganado en incertidumbre, cada vez que cualquiera de nosotros trate de estar seguro, ahí donde lo máximo que puede hacer es tener confianza y tener el coraje de bancar la vulnerabilidad, lo que va a pasar es que se va a estresar. Permítanme esta definición simple pero pertinente de estrés. ¿Qué diablos es estrés? Tratar de estar seguro cuando uno no puede. Yo insisto, siempre que uno pueda, es mejor estar seguro. Pero si vos intentás estar seguro de lo que no se puede, el resultado es que te vas a estresar. Y hoy, en este contexto de COVID, la vida nos va a poner muchísimas veces frente a una disyuntiva en donde o elegimos sentirnos vulnerables, o elegimos avanzar pese a la sensación de vulnerabilidad, o elegimos asumir este riesgo emocional, o nos vamos a estresar. Y no va a haber nada en el medio. O te acomodás como buen edificio antisísmico a moverte con el entorno, o lo que pasa es que te vas a estresar. Y yo no estoy diciendo que la vulnerabilidad sea agradable, de hecho lo contrario. La vulnerabilidad no es una emoción agradable, es una emoción saludable, que no es lo mismo. La vulnerabilidad no es rica, si me permiten la metáfora, es nutritiva, pero es súper, súper importante. Hoy,
más que nunca en la historia de la humanidad, el sentimiento que está premiando en términos de liderazgo es la confianza, porque hoy no podemos estar seguros de muchas de las cosas que antes sí estábamos seguros. Y si no somos capaces de movilizarnos en base a confianza y sentir y bancar la vulnerabilidad que se genera por confiar, lo que va a pasar es que nos vamos a estresar. Y nos vamos a estresar en parte por el COVID y en parte por nuestra dificultad para lidiar con él. Así que el primer punto de los 6 que quería subrayar, y avanzo, es la importancia que tiene que nos volvamos muy buenos con la confianza. Miren, solo si a alguien le interesa el tema, la autora número 1 acerca de vulnerabilidad y vergüenza, de paso, en el mundo es una tejana que se llama Brené Brown, como Brown como marrón o como el almirante. Tiene un par de charlas TED muy buenas, pero ya son un poco viejas. El año pasado, en cambio, es un documental para Netflix, está muy bueno, se llama El llamado del coraje o El llamado de la valentía, vale la pena mirarlo hasta en familia. Honestamente, vale la pena mirarlo en familia. En los equipos de trabajo es clave esto. Clave porque cuando uno confía dentro del marco del equipo, en un equipo de alto rendimiento sobre todo, confiar implica dotar de poder a otro para que si el otro quiere, mejor obedezca. Si alguien no tiene capacidad para afectarte el resultado, no necesitas confiar. Podríamos estar solo las 2 horas hablando de esto, pero quiero pasar, sí dejando claro que arranco por acá, porque esto es de lo más importante que está trayendo el COVID. Si uno quiere estar seguro, donde no se puede estar seguro, lo que va a pasar es que se va a estresar. Es súper importante aprender a confiar y aprender a bancar la vulnerabilidad concomitante al sentimiento de confianza. Paso al segundo punto. Mirar la vida en posición de protagonista ha sido relevante siempre. Hay tonelada de investigación en eficacia humana que demuestra que la gente más eficaz en cualquier ámbito de la vida es protagonista. ¿Qué quiere decir que es protagonista? No estamos hablando en particular de ser proactivo o tener iniciativa, que también es una linda cualidad. Cuando hablamos de protagonismo, de lo que estamos hablando es de tener una concepción especial al respecto de la palabra responsabilidad, si se quiere. La mayoría de nosotros tiene una concepción de la responsabilidad con un origen bastante jurídico. Un abogado nos diría que con dolo o con culpa, por acción o por omisión, uno solo es responsable de aquello en donde está involucrado en el circuito causal. Si uno no está involucrado en el circuito que provoca un efecto, uno responsable no es. Cuando vos mirás la gente más eficaz en cualquier ámbito, lo que verías es que tienen una concepción alternativa de la palabra responsabilidad, porque responsabilidad también quiere decir literalmente habilidad para responder. Y la gente más eficaz tiende a pensar que a pesar de que no sea responsable de muchas de las cosas que le suceden, de muchas de las cosas que le toca enfrentar, la respuesta que elige ofrecer frente a aquello que le toca enfrentar, sí es su responsabilidad. Uno no es responsable de, pero uno es responsable frente a. Uno no es responsable de la aparición del COVID, uno no es responsable de la economía del país pre-COVID, uno no es responsable de lo que decida hacer nuestras autoridades con la cuarentena en nuestra ciudad, pero la respuesta que uno elige ofrecer frente a aquello que enfrenta sí es nuestra responsabilidad. Hay una fórmula de resultado muy conocida, que a mí me gusta bastante para explicarlo, que dice que siempre, siempre, siempre y en cualquier ámbito de la vida, el resultado es la diferencia que hay entre la habilidad que tengamos y el desafío que enfrentemos. Para la mayoría de la gente, cuando enfrenta una adversidad, una frustración, un fracaso, lo que fuere, es frecuente explicarse por qué fracasa desde el punto de vista del desafío. Si tenés un hijo adolescente que le ha ido mal un examen y le preguntás por qué, es bastante probable que el profesor aparezca en la explicación. Si tenés 2 hijos chicos que se están peleando entre sí y les preguntás por qué se pelean, es muy probable que uno diga, es que él me tiró el pelo, pero él me sacó la lengua, pero él no me convidó, pero él me pegó primero. Es improbable que alguien lo ponga en uno mismo. O mi favorita, si tenés un amigo o una amiga que se está separando y le preguntás, che, ¿por qué te separás? Lo más probable es que te haga una lista de características de su expareja que parezcan un compendio psiquiátrico. Y sin embargo, si vos le preguntás, che, ¿y tu habilidad para elegir pareja? Porque no te deben haber llevado a punta de pistola al altar. Eso es otra cosa. Le llamamos protagonismo a la capacidad de una persona de explicarse por qué le pasa lo que le pasa desde el punto de vista de la habilidad. Lo contrario, le llamamos posición de víctima. ¿Qué es la posición de víctima? Es esta capacidad que tiene nuestro cerebro de explicarse las cosas que no nos agradan
con explicaciones, técnicamente se llaman explicaciones tranquilizantes. ¿Por qué se llaman explicaciones tranquilizantes? Porque son como un ansiolítico natural. Santi, ¿cómo te fue? Y qué sé yo, más o menos, viste, la gente, el público era jodido. Eso inmediatamente a uno lo alivia porque dice, no fui yo, no soy yo el salame. Pero el precio que pagamos en esa posición de víctima por ese alivio es la impotencia. Porque si yo no tengo nada que ver con mi fracaso o con mi resultado, ¿cómo hago para torcer eso? ¿Dónde encuentro un punto de apalancamiento en el mejor sentido de Arquímedes para torcer eso? Y ojo, que yo no estoy diciendo que si uno se concentra en su habilidad no hay desafío que se nos resista, para nada. Ojo con ese discurso voluntarista, porque hoy hay mucho discurso pseudo positivo de dudosa calidad que dice cosas como concentrate en tu habilidad, pensá en positivo, tomémonos todas las manos virtualmente y digamos sí se puede y no va a haber desafío que se nos resista. Perdón, eso no es así. Si el otro es grandote, sabe taekwondo, está armado y viene con amigos, la habilidad que hay que tener es diagnóstica. Es darse cuenta que hay que correr. En cualquier caso, una persona en posición de protagonista vive preguntándose 3 cosas y tratándolas de responder lo más detalladamente que pueda. Número 1, de toda esta situación que enfrento, ¿qué puedo controlar? Muchas veces no hay tanto que uno pueda controlar, pero normalmente uno puede controlar su comportamiento y uno puede controlar sus decisiones. Hay cosas que uno no puede controlar, pero sobre las que puede influir. Uno no controla la conducta ajena, pero uno influye sobre la conducta ajena. Y finalmente, hay situaciones en donde en verdad hay cero control, cero control. Hay cosas que verdaderamente uno no controla ni influye. Pero incluso en esas situaciones, una persona en posición de protagonista todavía puede sacar una ventaja. ¿Cómo? Aceptando algo y moviéndose de ahí rápido. Miren, durante una época de mi vida, varios años, me tocó hacer mucho coaching con inversores bursátiles. Fue de casualidad. No lo busqué, pero el boca a boca lo llevó. Y en ese momento, más allá de tratar de aprender un poquito de cosas de análisis técnico y fundamental, sobre todo lo que aprendí fueron cuáles eran los principales errores cognitivos, mentales, emocionales de los inversores en la bolsa. ¿Y saben cuál es el más frecuente? El más frecuente de los errores para un inversor bursátil es haber comprado una acción a 10, que hoy esté a 7. Todos los pronósticos parecen indicar que va a estar a 2 en unos meses porque, qué sé yo, es de blockbuster, y no la puede soltar, no la puede vender. ¿Por qué no la puede vender? Porque no puede aceptar un costo hundido. ¿Y por qué no puede aceptar un costo hundido? Porque hace una comparación retrospectiva con el precio al que la vendió y siente que hace un mal negocio, en vez de hacer una comparación prospectiva con el precio al que la va a vender y darse cuenta de que lo que tiene que hacer es claramente aceptar rápido y soltar. Aceptar está lejos de ser una habilidad pasiva. Es una de las habilidades humanas que más energía consume. Y lo dejo acá porque voy a retomar un poquito en el último punto, si se quiere, desde acá. Pero el segundo punto, que siempre ha sido importante, pero en estos momentos en donde controlamos tan poco, es clave, es ponernos en posición de protagonista. Por supuesto que hay miles de cosas de las cuales no somos responsables, pero la respuesta que elijamos ofrecer frente a aquellas cosas de las que somos responsables, frente a aquellas cosas de las que enfrentamos, es nuestra responsabilidad. Así que ese es el segundo punto que claramente más está premiando hoy esta situación, el protagonismo de los líderes, además de la confianza. Voy con el punto número 3, que es bastante contraintuitivo. Si hay algo que está premiando en este momento como habilidad de liderazgo esta situación de COVID, es el foco sobre el alto rendimiento de las personas, la mejor versión que uno puede ofrecerle a algo. Y la mejor versión incluye sí o sí apostar por el propio talento. Y créanme, no es muy frecuente. Si hay un mito empresario, corporativo en general, educativo también, que ha atentado históricamente contra la idea de alto rendimiento, es el mito de que la principal oportunidad de mejora que tiene una persona es corregir algo que hace mal. Es súper frecuente que nosotros nos encontremos con un montón de gente que dice, esto ya lo haces bien, mira, en esto todavía te falta. Yo tenía un compañero en la facultad, siempre lo cito porque me encanta la anécdota, el tipo cada vez que iba a rendir una materia, se ponía afuera de la mesa de examen y repetía siempre la misma frase. La frase era, el 4
es el 10 de los pobres, todo lo demás es lujo. Y se metían a pelear a la mesa de examen con uñas y dientes para obtener ese 4. Yo creo que es una estupenda frase para el mundo de las debilidades, porque en el mundo de las debilidades, todo lo que debieras querer conseguir, racionalmente, es un 4 probado. Yo conozco demasiada gente enfocada, esforzada, disciplinada, tratando de pasar un 4 a un 5, para que no se dé cuenta ni el loro, pagando un costo de oportunidad gigante, no sofisticando algo que al natural hace en 8 o 9 puntos. Y si vos sos capaz de subir un punto hacia arriba, la diferencia que hace en el mundo es enorme. Y la mayoría de nosotros, yo estoy seguro que si me meto a investigar en el historial pedagógico, de formación, académico de la audiencia, me voy a encontrar con que la mayoría de nosotros está bastante sobreinvertido en recursos para corregir déficits y bastante subinvertido en recursos para sofisticar talento. Es súper importante que equilibremos la balanza. Yo no estoy diciendo desentenderse de las debilidades. Las debilidades son re importantes porque lo que hacen las debilidades es setear los pisos de rendimiento. Es decir, nadie baja de esto, pero hay que ser consciente que lo único que es capaz de elevarte el techo de rendimiento potencial es incrementar una fortaleza. En el fondo, el alto rendimiento personal requiere 4 pasos. Número 1, corregí todo lo que no esté aprobado. Las debilidades son como las materias de la facultad. Hay que aprobarlas todas para recibirse. Yo no estoy diciendo desentendete, para nada. Una sola materia desaprobada y no te recibís. Ahora, una vez que las tenés aprobadas, seamos conscientes de que la mayoría de nosotros no tiene rutinas para entrenar su talento como las tiene para entrenar sus déficits. ¿Y saben qué? De situaciones adversas y críticas como esta, no nos saca ser un poco menos sonsos en donde éramos sonsos. Nos saca ser brillantes donde éramos muy buenos. Entonces el paso 2 es preguntarse definitivamente dónde nosotros nos encontramos con talentos que son nuestro principal punto de apalancamiento para reaccionar a aquello que nos está pasando. Número 3, es súper importante preguntarse dónde hay demanda de nuestros talentos. En momentos en donde el mundo se desordena, para mucha gente hay muchas oportunidades. Por supuesto que es muy feo para mucha gente, pero el desorden genera posibilidades, genera atajos que antes no estuvieran ahí. Y nuestros talentos no valen per se, vale porque hay un contexto capaz de consignarlos como valioso. Y cuando ese contexto cambia su percepción, a lo mejor nosotros tenemos algo ahí para ofrecer. Y número 4, la gente no es completa, no necesita serlo, pero está bueno que los equipos lo intenten. Está bueno rodearnos de un equipo que nos complemente. Así que los 3 primeros puntos que quería marcar son estos 3. Número 1, la importancia de confiar más e intentar estar seguro nunca cuando no se puede. Si se puede, está buenísimo. Si no se puede, entrenar la confianza y la sensación de vulnerabilidad consecuente. Número 2, la importancia de pasar la mayor cantidad de tiempo posible en posición de protagonista. Número 3, el foco en el talento propio. Yo les aseguro que la mayoría de nosotros está sobreinvertido en recursos para corregir déficit y absolutamente subinvertidos en recursos para sofisticar talento. Número 4, una de las cosas que ha venido para quedarse y que el COVID ha acelerado de forma feroz es casi como consignamos hoy la importancia de la gente y del recurso humano. ¿Qué quiero decir con esto? Esta frase, primero quién, después qué, quiere decir para mí que históricamente, siempre hemos contratado lo que la gente sabe hacer. Y después, si querés, hemos llamado instructores, entrenadores, consultores, para que la gente entrene sus actitudes, sus garras, sus valores. Hacemos la fiesta de fin de año, hablamos. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy, es clave contratar el quién, las actitudes que hay detrás de las personas, y en cualquier caso después entrenamos el qué. Salvo que se vaya a dedicar a la nanotecnología nuclear en la Luna, la mayoría de las habilidades se aprenden. Lo que no se aprende demasiado son las actitudes. Podría darles 1000 ejemplos, pero le voy a dar uno de un amigo que quiero muchísimo, mendocino también,
pero que tiene una empresa nacional, sobre todo con base en Buenos Aires, que es una desarrolladora de software, y uno dice, pucha, Santi, desarrolladora de software, hay 70.000, ¿qué tiene de especial? Lo que tiene de especial las 300 personas que trabajan para mi amigo, Emi, es que son todas desarrolladores que son de la Villa 31, de la villa que está en el Bajo Flores, ahí cerca de la cancha de San Lorenzo. Chicos que a duras penas han tenido una educación formal, lo que pasa es que han tenido una actitud enorme. Hoy todavía nosotros contratamos lo que la gente sabe, los currículums o lo que ha estudiado, y tratamos de entrenar sus actitudes. Y esto ha venido para cambiar. Hoy hay que ir a buscar actitudes. La actitud no es que lo que sepan no sea importante, por favor, pero sí es segundo a quién es la persona. ¿Quién es la persona? Es más relevante que qué sabe. Sobre todo en términos de 3 actitudes, que quiero mencionar un poquito solamente en cualquier caso. Estas son las 3 cosas más relevantes hoy para contratar a alguien y para tratar de que se quede en alguien. Después le enseñamos la habilidad que quieran. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Número 1, la humildad. La humildad es clave, clave, clave. 60 segundos de humildad. Humildad no es lo mismo que modestia. No estoy diciendo modestia. Modestia es que no te guste la exposición. Modesta es la gente a la que estar en el podio, ser el centro, le queda incómodo. Si alguien es muy, muy modesto y vos le ofreces que sea un cuadro, va a preferir ser el marco. Por humildad entendemos otra cosa. Humildad es la concepción cabal de que mi agenda individual, mis resultados individuales, mis objetivos individuales necesitan un objetivo que los trascienda, que los exceda. Humildad significa tener capacidad para pensar que uno no es necesariamente lo más importante de la situación. Humildad es la capacidad para no mirarse solo el ombligo. Humildad es clave, clave, clave hoy, porque no hay mucho espacio a la velocidad con la que nos afectan las cosas para que alguien diga, uy, mira, hay un agujero en el barco, por suerte es del otro lado. No importa, porque hasta el virus de China nos lo fumamos un mes después. Es súper importante que hoy la gente sea consciente de que para que un sistema funcione al máximo, los subsistemas que lo componen no pueden funcionar al máximo. Tienen un grado de funcionamiento que es óptimo. Lo queremos explicar para los operarios de la fábrica y le decimos, miren muchachos, si el 9 del equipo quiere hacer todos los goles, la cantidad de goles del equipo no aumenta, disminuye. O citamos al Gaucho Fierro y decimos que si entre los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, o citaría a mis padres que son terapeutas de familia y de pareja y diría que si entre una pareja juegan juegos de ganar-perder, la que ya perdió es la pareja. Es súper importante la humildad. Número 2, el hambre. El hambre, hubiera puesto la palabra ambición, pero a veces tiene mala prensa, así que le dijo la palabra hambre. ¿Qué es hambre? Que no te guste perder. Que puedas poner el equipo adelante. No quiere decir ser mal perdedor. Uno puede ser un gran perdedor en el sentido de aceptarlo e ir a felicitar al rival. Pero te volvés a entrenar como perro porque perder no te gusta ni un poquito. Esto es clave, clave, clave. Para cualquier, ni hablar si contratan gente hoy menor de 30 años. Hoy, lo que dirían las investigaciones es que para cualquier persona menor de 30 años, su hambre es 3 veces un mejor indicador pronóstico de cómo le va a ir que su cociente intelectual. ¿Por qué? Porque el cociente intelectual de la humanidad aumenta 3 puntos por década. Mérito de la nutrición y de la educación por partes iguales. Pero el hambre no aumenta. Hoy las empresas matan y mueren por pibes capaces de hacer un esfuerzo sostenido en alguna dirección. Es súper importante ir a buscar hambre. Hoy nos pasa todavía que nos ilusionamos, qué sé yo, nos traemos un pibe de 30 años de los headquarters de Facebook para que maneje la tecnología de la empresa. Y el pibe estaba acostumbrado a tirarse de un tobogán desde el 4º piso, tocando el clarinete, pensando en un logaritmo para el siguiente producto de la compañía. Llega el primer día a la máquina de café de la empresa y dice, che, esta miércoles no tira caramel macchiato, es muy difícil laburar así. Ojo, ojo porque hay una burbuja de beneficios que ha hecho que la gente, entre otras cosas, pierda el hambre. El hambre no aumenta, en parte por la calidad de vida. Pero esto es súper, súper importante. Hambre por encima de cualquier cosa. Y número 3, la actitud pro inteligencia emocional. La inteligencia emocional, hay ríos de tinta escrito acerca de esto, pero de alguna manera la inteligencia emocional es aquello que nos permite ser empáticos, conocernos, regular nuestras emociones, tener habilidades sociales. Son el tipo de habilidades que aceitan, lubrican nuestras relaciones y nos permiten entendernos, conversar, coordinar y generar un resultado común. Estas 3 cosas
antes de lo que alguien sabe. Lo que sabemos se puede aprender. De hecho, hay algunos exagerados que dicen que para el 2050 la mitad de los número 1 de las empresas ni siquiera va a tener título universitario. No lo sé. La verdad, a veces me parece exagerado. Lo que sí les puedo decir que es una tendencia que el COVID aceleró y llegó para quedarse es esto de primero quién y después qué. Primero la persona, después lo que sabe. Toda la vida lo hemos hecho al revés. Es momento para cambiar eso. 2 cosas más. Les robo 10 minutos más y nos vamos a preguntas. Punto número 5. Si yo pudiera elegir, no sé, si alguno de ustedes me diría, Santi, de los 6 puntos que vas a presentar, me voy a acordar de solo uno. ¿Me recomendás alguno del que acordarme? Yo elegiría este. ¿Por qué elegiría este? Porque creo que es el que más retorno les va a dar inmediatamente. ¿Por qué? A ver, esto no es en particular propio del COVID. Hace mucho que sabemos que la principal razón por la que un buen empleado se va de una empresa es sentirse poco reconocido. Hace mucho que sabemos que la principal razón por la cual una pareja se separa es falta de reconocimiento con respecto a los esfuerzos mutuos. Hace mucho que sabemos que la principal razón por la que entre padres e hijos se distancian es falta de reconocimiento. Nosotros tenemos una epidemia de falta de reconocimiento. En parte no es culpa nuestra, sino que nuestro cerebro funciona así. Nosotros tenemos el mismo cerebro que los cavernícolas, cerebro que se acostumbró a ser buenísimo consignando lo negativo, porque si el cavernícola promedio no se daba cuenta de que la persona de la cueva de al lado gustaba de él, se perdía una linda relación. Ahora, si no se daba cuenta que el mamut venía de frente, lo que perdía era la vida. Como resultado de eso, nuestro cerebro le asigna 5 veces más peso específico a lo feo, a lo negativo, a lo escaso, a lo peligroso, que a lo bueno. Digo, le asigna en términos de memoria, atención, concentración. Pero esto ha aumentado con el COVID. ¿Por qué ha aumentado? Porque hoy todo el mundo está salido de zona de confort. El que sale a trabajar porque tiene miedo de contagiarse. El que se queda en la casa porque está harto de vivir en esas mismas 4 paredes. El que vive solo porque extraña a su familia. El que vive con familia porque está a punto de ahorcarlos y tiene miedo de ir a la cárcel porque no se los aguanta más. El que está lejos de sus padres. Ayer he estado con un director de recursos humanos querido que está en el exterior, charlando de que había muerto uno de sus padres y no había podido venir a la Argentina para despedirse. El que está lejos porque se siente con una impotencia feroz. El que está cerca y a cargo de los padres porque está hasta las manos, entre recetas, cosas, trámites y todo. Todo el mundo está sacado de zona de confort. Y cuando la gente se sale de zona de confort, hace más esfuerzo. Y cuando la gente hace más esfuerzo, aumenta su necesidad de reconocimiento. Si hay algo importante hoy para un líder, es más que nunca volverse bueno reconociendo. 4 pequeños tips para volverse un mejor reconocedor. Número 1, es súper importante que sea sincero. No estamos hablando de inventarnos cosas, estamos hablando de estar atento a lo que en serio nos agrada. Número 2, si lo podés hacer relativamente con frecuencia es mejor, ¿no? La investigación diría que una vez a la semana, si cuando paseás el perro, regás el cactus del balcón, no sé, salís a trotar, lo que te dejen hacer por tu barrio, pensás, che, ¿quién ha hecho algo que esté bueno para mí? Y te encargás de que se entere con un WhatsApp, con un llamado, con un mail, con señales de humo, la verdad que está bueno. Tercero, un buen reconocimiento es cortito y al pie, no debería durar más de 10 segundos. De hecho, si dura más de 10 segundos ya parece un alfajor de dulce de leche con chocolate, demasiado empalagoso. Un buen reconocimiento es más bien decirle, no sé, a Juan, che, Juan, ayer que te quedaste 2 horas porque faltó María, gracias a eso terminamos el laburo. Ya está. Y Juan en su cabeza piensa, ¿te diste cuenta, maestro? Sí, listo. Y 4, si uno quiere dotar de potencia al reconocimiento, además de que el reconocimiento sea sincero, frecuente, específico, es súper importante que el reconocimiento tenga una coordenada personal. Porque si yo al mismo Juan le digo, bien Juan, porque lo que hiciste está escrito en el manual del buen empleado de la empresa, Juan piensa, matate. Ahora, si en vez de eso impersonal yo le digo, mira Juan, la verdad, actitudes como la tuya a mí me generan confianza. ¡Wow! Eso se siente diferente. ¿Querés bajarle la intensidad porque te sentiste muy liberal? Decile, me gustó mucho, Juan. ¿Querés subir la intensidad porque se lo está diciendo un hijo? Decí, me siento orgulloso. Pero lo único que genera lealtad de largo plazo
en la gente es esa coordenada personal. Y siempre, siempre, siempre acuérdense que la lealtad es como el ahorro. Si uno se acuerda que lo necesita, en el momento en que lo necesita, ya está tarde. Uno invierte en lealtad como invierte en ahorro, cuando no lo necesita. Una cosita más al respecto de esto. El reconocimiento es la mejor manera que conocemos de que aquellos que lo están haciendo bien, lo sigan haciendo bien. Pero no es una gran manera para corregir a los que lo están haciendo mal. Otro día podemos hablar acerca de eso, pero si uno a veces tengo amigos tan buenos tipos que dicen, bueno, pero reconozcamos un poco a todos, ¿no? Uno generaría un doble efecto negativo. A los que lo están haciendo mal no les haría ningún tipo de efecto, y desgraciadamente el efecto les pasaría a los que lo están haciendo bien, que verían que tu reconocimiento se diluye. Y siempre hay que recordar que el cerebro le cuesta asignarle valor a aquello que no tiene cierto grado de escasez. Es súper importante recordar que la incondicionalidad no es sexy. Entonces, es bueno que la gente tenga su reconocimiento cuando uno quiera que repita lo que está haciendo. Les robo 5 minutos y me voy con el último punto y voy a decir lo más difícil de todo lo que tengo que decir y quizá una de las cosas más profundas y más importantes que esta época ha acelerado y que desgraciadamente ha llegado para quedarse. Seguramente que de todas las cosas que hemos conversado, esta es la que al cerebro más le cuesta, que es soltar. Hace mucho que sabemos que elegir es renunciar, pero no hace tanto que sabemos que, 5 o 6 años, que si vos le escaneas el cerebro a una persona que está eligiendo, que está decidiendo, vos verías que en el cerebro de esa persona se encienden centros de dolor. ¿Por qué? Porque literalmente elegir duele. Cuando el cerebro tiene que optar, lo hace en nombre de un costo de oportunidad. El cerebro es una máquina de percibir costos de oportunidad. Y entonces eso duele. De hecho, es una de las grandes razones por las cuales, a pesar de que nuestra calidad de vida aumenta y aumenta y aumenta, no aumenta la felicidad y la satisfacción en la misma medida. De hecho, decrece. ¿Por qué? Porque el cerebro no saca tanto la felicidad de lo que aumenta el tener, sino de lo que aumenta al perder. Y hoy, la cantidad de opciones es tan grande que el cerebro es una máquina de ver costos de oportunidades. Por ponerlo re sencillo, mi hijo Joaquín, el menor, que tiene 9, le gustan los Avengers o superhéroes. Si yo me voy de viaje y le traigo a Joaquín un hombre araña, el tipo se pone recontento. 3 meses después me lo llevo a él de viaje, no sé, lo meto a una juguetería pensando para mis adentros, pucha, soy un amargo, le he comprado solo un Avenger, le voy a comprar 3 más, que son un montón, lo meto frente a un escaparate en donde hay 700 Avengers y le digo, Joaquín, elegite 3. Yo pensando que si con uno el tipo se puso chocho, imagínate con 3, soy Gardel, Lepera y Contursi. La satisfacción derivada de elegir 3 de 700 es infinitamente inferior al 1 cuando yo se lo llevé y no lo comparaba con nadie. ¿Por qué? Porque en el cerebro de mi hijo Joaquín no solo está llevando 3, está perdiendo todo el resto. Esto es súper importante hoy aprender a soltar porque al cerebro le duele. Y hoy hay mucha gente agarrada y aferrada de cosas tangibles o intangibles que no les permiten meterse en esta nueva normalidad. Y esto va a ser temporario, pero para temporario va a ser largo. Entonces, si uno no alcanza a soltar, no se va a poder meter en esta nueva normalidad. Miren, hace algunos años en el MIT, esa famosa escuela de negocios de Massachusetts, acuñaron el concepto de felicidad sintética. ¿Qué diablos es felicidad sintética? Felicidad sintética es el tipo de felicidad que el cerebro es capaz de sintetizar, por eso se llama así, no cuando consigue lo que quiere, sino cuando se acomoda a lo que hay. El cerebro lo puede hacer perfectamente, es la felicidad que aparece en un duelo, por ejemplo. Pero tiene una trampa la felicidad sintética. La felicidad sintética no surge en condiciones reversibles. ¿Qué quiero decir? No sé, el chico santafesino, creo que era el que se cayó en el Canal de la Mancha el año pasado, el jugador de fútbol, demoraron como 1 mes en encontrar el cuerpo. Si yo voy a charlar con esa familia antes de que encuentren el cuerpo, yo voy a ver que a pesar de que no haya una expectativa realista acerca de que el chico esté vivo, tampoco pueden empezar a hacer el duelo, porque el solo hecho de no encontrar el cuerpo hace que la situación sea reversible. Si, no sé, mi mujer me echa de mi casa esta noche, yo me pongo a hacer terapia y 6 meses después mi terapeuta me da de alta ya recuperado y me dice, Santi,
ya estás listo, y yo salgo de su consultorio con el pecho inflado, listo para vivir una nueva vida, pero cuando estoy saliendo con la sensación de que ya estoy bien, me entra un WhatsApp de mi mujer que me dice: Santi, no quiero prometer nada, pero te he estado extrañando mucho. ¿Por qué? Porque me lo pone reversible. Hoy es súper, súper, súper importante aprender a soltar. 30 segundos les robo. Cuando no teníamos neurociencias para explicar esto, lo hacíamos con un ejemplo que muchos de ustedes deben haber escuchado, que es acerca de cómo los cazadores en el siglo XIX, XVIII, cazaban monitos para llevarlos a los circos o a los zoológicos de la época, y lo que hacían era armar una trampa con dos latas muy pegadas entre sí, que atrás tenían una cavidad. Y entonces a esa cavidad le ponían un dulce muy atractivo para el mono lo olía, metía la mano, llegaba hasta el dulce, lo agarraba con firmeza y empezaba a tironear para poder sacarlo. Por supuesto que no podía. Cuando empezaba con el forcejeo, los cazadores se le acercaban con una red en la mano y el mono, por supuesto que los veía y no tiene ningún impedimento físico para soltar el dulce, sacar la mano y salir corriendo. Pero no lo puede hacer. Lo que tiene es un impedimento cognitivo. Nosotros compartimos 99,6% del ADN con ese mono. Y por suerte hay un 0,4% que no. Pero una de las habilidades humanas más difíciles que existen es aceptar un costo hundido, aceptar, soltar. Y déjenme tirar un elogio a nuestros auspiciantes de Vistas. Yo soy miembro de Vistas, así que no es ningún secreto. Yo creo que, voy a decir lo que me dijo mi mujer hace como 6 años cuando me hice miembro de Vistas, fue: qué bueno que vayas a esos lugares en donde alguien te dice cosas que nadie se anima a decirte. Creo que si hay un regalo que alguien en el mundo corporativo puede tener, es que gente con mucho cariño, pero con toda la disposición del mundo a ser sincero con vos, te diga cuándo tenés que soltar algo o cortarte la mano porque se te va a engangrenar. Te ayude a no enamorarte de lo que te trajo hasta acá, porque no necesariamente es lo que te va a llevar hasta allá. Eso requiere mucha, mucha, mucha fortaleza emocional, pero bueno, eso va a ser un tema del que a mí me va a tocar hablar dentro de un mes, en la tercera charla. Antes vamos a tener una exquisita charla de BDO. Yo los voy a volver a ver en 30 días y después vamos a tener una charla enorme, impresionante, de uno de los temas que para mí más importante es como el tema de la innovación sostenible y volverlos carne en las empresas. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ale, ojalá, acá estoy. 45 minutos exactos y por supuesto que a disposición para cualquier pregunta o respuesta. Vos sabés, Santi, cómo facilita la moderación que el disertante cumpla con el tiempo, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Así que muchas gracias por haberte ceñido el tiempo con tanta precisión. Lo bueno es que, bueno, le vamos a decir a la gente que siga enviando preguntas. Han llegado muchas preguntas, por suerte. Yo te las voy a ir haciendo. Te pido que las vayamos respondiendo, bueno, en algún tiempo para tratar de responderles a todos. Hemos tenido más de 120 participantes conectados, así que buenísima la convocatoria. Y bueno, te voy a ir mencionando, no en el orden en que llegaron, pero te voy a ir planteando algunas de las preguntas y bueno, vamos haciendo este ping-pong de preguntas y respuestas en la medida que las puedas ir respondiendo. Y a la gente, quien quiera, les recuerdo, por escrito nos siguen mandando preguntas y vamos a tratar de responderlas a todos en estos próximos 20 minutos. Primera, Santi, Gonzalo sí nos pregunta: tengo un amigo que justo hoy me contaba que después de muchos años de trabajar en una multinacional se siente poco reconocido cuando ha sido fundamental en la estructura. Está pensando en renunciar. ¿Qué debería hacer mi amigo? Si renuncia, se queda sin trabajo. Si espera que lo echen, sería bajar su productividad en la empresa y eso tampoco le sirve. ¿Cómo maneja esta situación? Qué buena pregunta. Es difícil. Yo, inevitablemente, la situación es tan difícil que me dan ganas de seguir haciendo preguntas. Primero y principal, por la situación económica del amigo, que no es menor. Segundo, a ver, la mayoría de la gente se siente poco reconocido. A veces eso es simplemente porque nuestro jefe es torpe para reconocer, que es la mayoría de la gente. Otras veces puede ser con que su jefe es jodido. Yo una de las cosas que trataría de discriminar es si su jefe es poco inteligente emocionalmente o verdaderamente no lo reconoce porque tiene algo con él. No lo creo, la mayoría no. Pero la verdad es que depende mucho de cuáles son sus objetivos ahí. Lo que sí le puedo decir es que normalmente, y aunque parezca paradójico,
la mejor manera de favorecer que te reconozcan, no quiere decir que lo vas a controlar con 100% de seguridad, pero sí favorecerlo, es volverte vos un buen reconocedor. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es recíproco. Entonces, si yo te digo, Ale, qué buena pregunta, y qué lindos lentes que tenés, y la verdad que la camisa se ve divina, en algún momento vos decís, no, boludo, y vos también, la verdad que el cerebro humano tiende a ser recíproco. Si él aprende a subrayar una buena idea de su jefe, que no mienta, pero que diga, che, la verdad, Juan Carlos, qué buena idea esta de, no sé, cualquier cosa. Si alguien se vuelve bueno reconociendo, es una invitación para que si alguien no es jodido, sino simplemente torpe, vuelva a hacer lo mismo. Si existiera un primer principio en influencia interpersonal para que él pueda influir sobre su contexto antes de decidirse a cambiar, sería la mayoría de la gente compra aquello que le devuelve una imagen atractiva de sí mismo y a la inversa. Entonces yo trataría de gestionar la autoestima de su jefe, siempre y cuando su jefe no sea un jodido de miércoles que no vale la pena. Pero si es simplemente una persona normal que es torpe, yo trataría de que vaya en esa dirección para que después, si se va, lo haga no por fracaso, sino por decisión. Bien, perfecto. Otra pregunta, Santi Ramiro pregunta, ¿el reconocimiento debe ser a la persona sola? Buenísima la pregunta, Rami. A ver, puede que sí, puede que no. ¿Cómo saberlo? De lo que se trata es de que nunca generes, viste, este efecto de, no sé, suponete, vos sigo con Ale. Ale es compañero de laburo de ustedes y está sospechado de ser mi favorito, mi pollo, y lo gastan todos cuando me voy. Entonces yo llego y le digo, muy bien, Ale, el único que ha hecho las cosas bien. No, en ese caso solo, por favor. Pero sí puede pasar a veces que, no sé, el grupo puede hacer parte del reconocimiento porque ha ayudado a una persona, etcétera, etcétera. Y la verdad que el reconocimiento bien puede ser público cuando el sistema es saludable. Ni hablar, insisto, si has tenido a alguien que la ha remado frente a una adversidad, ayudado por sus compañeros. Entonces uno tiene como varias cosas para reconocer. En esos casos, que sea público, la verdad, ayuda bastante. Bien. ¿En qué medida un líder puede aprender y crecer si no asume una posición de protagonista? Julio, es re pertinente la pregunta. Es dificilísimo. Yo lo dije más temprano, a la persona promedio no le gusta mucho aprender. Lo que le encanta a la persona promedio es saber. Aprender presupone ignorar, aprender presupone una autoestima fuerte. Cuando el líder no se anima a ponerse en posición de protagonista, lo que uno vería es alguien con mucho ego, con poca autoestima. Y la verdad es que el aprendizaje no se suele dar en esas condiciones porque necesariamente el aprendizaje requiere protagonismo. La verdad que lamentablemente, Julio, tal como vos lo anticipás criteriosamente en tu respuesta, en tu pregunta, perdón, la respuesta es en muy poca medida, prácticamente nada. El aprendizaje requiere posición de protagonista. Bien. Marian nos pregunta, ¿cuáles serían las rutinas para entrenar los talentos? Ay, qué bueno. Mirá, tengo como 120 segundos porque esta es una pregunta a la que me tengo que meter. Dale. Es buenísima, dale, ¿sí? Dale. La mayoría de nosotros no es tan bueno consignando los talentos, porque a los propios talentos les llama sentido común, Marian. Entonces, la primera rutina es consignarlos. Para consignarlos está bueno, A, hacer una buena autorreflexión, B, pedir feedback, C, hay un par de buenos test de talentos que tienen cierta solidez estadística detrás que vale la pena tomar. Uno, te diré que es más de virtudes y más para la vida personal. Hay otro que es más corporativo, si se quiere. Pero en cualquier caso, todos vienen con rutinas de entrenamiento del talento. Una cosa te anticipo nomás. Entrenar un talento no es aumentar la tasa de emisión del talento. No lo quiero poner complejo. Entrenar un talento no es hacerlo más. El talento es como un caballo que quiere galopar y entrenarlo es enseñarle a ese caballo a cuándo galopar, cuándo no. Si hay un mito en comportamiento humano es esto de que los defectos son opuestos siempre a nuestras virtudes. Para nada. Muchos de nuestros peores defectos son excesos de nuestras virtudes. Sos una persona de acción. Lo exagerás, sos un impulsivo. Sos una persona organizada. Lo exagerás, sos un estructurado. Sos una persona prudente. Lo exagerás y en el barrio te dicen, no digan lo que pensaron. Temeroso. Ojo, la mayoría de las rutinas para entrenar talento lo que te ayudan es a darle sentido estratégico, una dosis, timing, ¿sí? Es el caballo el que vos le decís, acá al galope porque hay campo travieso, acá al trote porque son las sierras, acá al paso porque llegamos al pueblo, acá nada, está lloviendo, es de noche, de sencilla. Las rutinas lo que te permiten hacer
es darle cuándos, cómo, dóndes a los talentos. Hay buenos test para hacerlo y hay buenas recomendaciones de la gente para hacerlo. Pero yo iría a buscar algún test. El mejor que yo conozco para eso, ya te digo, corporativamente se llama Strength Finder y lo desarrolló Gallup, la consultora multinacional. Bien. Mica pregunta, ¿la vulnerabilidad es animarse a bajar la guardia para dar un golpe que creemos necesario o también el impulso de volver a levantarse y comenzar de nuevo? Excelente. Mirá, las dos cosas. La vulnerabilidad se muestra en 1000 maneras. La vulnerabilidad en la vida cotidiana es decir, te quiero antes de saber si te quieren, es animarte a ir al médico a pesar de que sabes que te volvés después de, yo ya tengo mis años, más cerca de los 50 que de los 40, seguro que con algo me vuelo. Vulnerabilidad es, por supuesto, bajar la guardia para decir, che, me parece, Ale, que acá tu opinión es más pertinente que la mía, creo que tenías razón, la verdad, me dejé llevar, me sentí tonto y me defendí. Y ni hablar de volver a levantarse y comenzar de nuevo. Mira, uno de los lugares en los que más me emocionó alguna vez hablar de vulnerabilidad, soy muy fanático del rugby, y alguna vez me pidieron hacer una charlita para los Pumpas, el equipo argentino de chicos con síndrome de Down y problemas cognitivos, y alguien la filmó y está en YouTube, van a escuchar varios de los ejemplos que yo dije, pero a mí ese es un ejemplo hermoso de vulnerabilidad, porque con esto de levantarse e ir a por más, Mica, mis viejos trabajaron mucho en discapacidad y durante muchos años el gran problema con la discapacidad es que el techo se lo poníamos nosotros. ¿Para qué? Para que no sufran. No lo mandes al colegio normal porque se va a dar cuenta como que es diferente, ¿viste? Cuando empezaron con esta iniciativa, nadie sabía si les iba a ir bien, si los iban a aceptar. Lo que arriesgaron fue enorme, enorme. Siempre que uno estira el objetivo, siempre que uno eleva los estándares de lo que quiere, siempre que uno se vuelve a levantar, siempre que uno va por más, en el sentido más genérico de la palabra, uno asume un riesgo emocional. Todo eso requiere vulnerabilidad. Claro que sí, Mica. Te voy a pasar unos avisos parroquiales. Inés Por dice, a supuesto. estos puntos interesantes y valiosos le sumaría 2 habilidades más, aprender a aprender y adaptabilidad. Cecilia dice, Muy bien. quería agradecerles, espectacular y muy interesante la charla, nos vemos en las próximas. Ana Karina, excelente. Santiago, muy dinámico, imposible aburrirse con tu energía. Bien, ¿eh? Gracias. Tengo Muchas otra. gracias. Carlos pregunta, cuando apostamos al talento y nos decepcionan, ¿cómo nos ayudamos a volver a confiar? Qué bueno. Primero, yo miraría preguntaría, ¿no? Preguntaría qué significa apostar por el talento, por supuesto. Si alguien te decepciona, pueden pasar 1000 cosas. Si alguien te decepciona porque no le daba el piné, no le daba la calidad, y uno es corresponsable por el diagnóstico de alguna manera. Uno es corresponsable por el diagnóstico. Si alguien te decepciona en términos de actitud, yo no sé si volvería a confiar. Lo digo con el cariño del mundo. Si alguien te decepciona en términos de humildad o de hambre, yo no creo que haya que confiar. Solo digo que es más importante que nunca, pero ninguna herramienta hay que hacerla todo el tiempo, toda hora, todo rato o en todo lugar. Lo mismo con el reconocimiento. Si uno está todo el tiempo haciendo reconocimientos, pierde peso específico. Pero por supuesto que estamos lejos de eso. La mayoría de la gente no lo hace lo suficiente. La mayoría de la gente no lo hace lo suficiente. Pero con cualquier cosa que uno, incluso con los talentos, que uno le aumente la tasa de emisión, uno le genera un proceso inflacionario y va perdiendo peso específico, por supuesto. Por supuesto. Bien. Por eso de lo que se trata, perdónale, es de cuándo, dónde, cómo, dotarlo de sentido estratégico. Sí. Tengo 2 en relación a las actitudes. Sí. La primera es de Facundo, ¿cómo recomendás incentivar el desarrollo de la humildad? Y la segunda es de B. Signorello, ¿cómo fomentamos el hambre en el colaborador en empresas estructuradas o anticuadas donde a veces no se tienen en cuenta los objetivos personales? O sea, una pregunta para incentivar el desarrollo de la humildad y la otra es el fomento del hambre en empresas anticuadas. Para la primera pregunta de Facu, tengo una pésima noticia, Facu. Es la actitud que menos cambia de todas. La verdad, lo que yo te diría es, no lo contrates, y si ya lo tenés adentro, por supuesto que ahora estamos en un avión del que nadie se puede bajar, por decisión presidencial, pero va a venir a algún aeropuerto. Si vos honestamente ves que alguien es ser humilde, yo las pocas personas que he visto en mi vida cambiar en términos de humildad ha sido por una desgracia, que no le deseo a nadie. La verdad que ahí no tengo grandes noticias. Me parece que hay trabajos para gente poco humilde.
Pero pretender hacer con gente poco humilde un equipo de alto rendimiento, olvídate, olvídate. Pensá en la siguiente aduana cuando el avión toque tierra, si no tocaría dejarlo en algún otro lugar o recomendarlo para algo parecido a jugar al tenis. Con respecto al hambre, es un poquito, tampoco son grandes noticias, pero hay un poquito más para hacer. Una posibilidad es rodearlo de gente hambrienta. Normalmente la gente apura el paso cuando la rodean a gente hambrienta. La mala noticia es que cuando le sacás la gente hambrienta alrededor tiende a minorar el paso. Y me parece que si yo entiendo bien la pregunta acerca de los objetivos personales, yo creo que vale la pena reconocer mucho, pero está bueno que la gente, en términos de humildad, tenga objetivos personales que sean parte de los objetivos que lo trasciendan. ¿Sí? Es súper importante los objetivos personales, siempre y cuando estén subordinados a objetivos colectivos que los trasciendan. Cuando alguien no los tiene subordinados, le falta humildad, y cuando los objetivos personales de alguien son muy laxos, lo que le falta es hambre. Yo creo que soy un poquito más optimista con el hambre, pero de vuelta, mirá, depende de quién estemos hablando. Hace una semana, 3 hermanos dueños de una empresa, estaba reunido con 2 de ellos y me decían, Santi, bueno, Juan no pudo venir, y estábamos repasando un poco, y ellos me decían, no, Juan, a ver, Juan también está comprometido con la empresa, Juan está comprometido porque nunca haría nada para jorobar a la empresa. ¿Esa es la definición de compromiso? Es relaxa. Si la definición de compromiso de uno de los dueños es nunca haría nada para perjudicarla, la verdad, yo creo que ahí con el equipo número 1 de cualquier compañía hay que ser exigente con el hambre. Es básicamente lo que más potencia le da a una empresa, el hambre de su equipo número 1. Y ojalá después lo puedas cascadear y rodear a la gente lo más posible. Bien, de las 2 o 3 últimas, Santi, las vamos a hacer Claro. tipo ping-pong. Ser un reconocedor permanente, ¿no pierde fuerza y sentido con el tiempo? ¿Cómo Sí, podemos mejorar los reconocimientos? sí, ser un reconocedor permanente, por supuesto, le generas un proceso inflacionario. No conozco mucha gente que sea así. Hay mucho más problema por escasez que por abundancia, pero solo por jugar conceptualmente. Si alguien me lo lleva hasta la exasperación, si yo todo el tiempo estoy pagando peaje diciendo qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, sí, por supuesto. ¿Cómo mejorar los reconocimientos? Volvería a esas 4 cosas. Hacerlo frecuente, hacerlo sincero, hacerlo específico y tener una coordenada personal. Con eso no hace falta hacer mucho más. Bien, gracias, muy buena la charla. Siempre es un placer escucharte, Santiago, dice Luciano. Bien, gracias. Tengo otra de Gustavo. ¿Cómo crees que impacta la incertidumbre y las relaciones de confianza en la productividad de los colaboradores? ¿Cómo impacta la incertidumbre y las En las relaciones de confianza? relaciones de confianza y en la productividad de los colaboradores. A ver si entiendo bien la pregunta, ojalá. La incertidumbre hace que se requiera más confianza. El cerebro humano odia lo que no le da una respuesta. De hecho, el cerebro cuando no tiene una respuesta, la inventa. Me parece que a más incertidumbre hay, creo que ojalá la gente opte por confiar en varias cosas. Confiar primero en sí mismos, confiar en sus líderes, confiar en sus compañeros, porque si no logra confianza, lo que va a pasar es que va a intentar estar seguro de cosas. Y esa seguridad a veces puede ser no solo no cierta, sino dañina. Puede pensar en la empresa me quieren cagar, al final todo esto, no sé, etcétera, etcétera. Ese tipo de conclusiones seguras, entre comillas, no son útiles. La incertidumbre aumenta la necesidad de que la gente banque psicológica y emocionalmente más en base a confianza y no se tiente con seguridades que no son ciertas. Bien. Hay otra pregunta. ¿Cómo evaluarías el liderazgo de nuestro presidente en estos meses de pandemia? Wow. En el contexto de los líderes mundiales que mencionaste al principio, López Obrador de México, Merkel, etcétera. Qué buena pregunta. Yo primero voy a aclarar que no voy a hablar de ideología ni de contenido. Yo tengo la mía, soy parte de la República del Centro, si quieren, para aclarar de dónde uno viene y Pero lo que si uno vos hace. estás al oeste, nosotros estamos al centro. Vos estás al oeste. Tal cual, pero viste, no, en el centro al medio, digamos. O sea, no estoy con el Mendoexi, tengo la bandera argentina ahí bien puesta. Pero me parece que, a ver, los líderes a ese nivel tienen un gran... El principal problema, yo
me ha tocado coachar 3 gobernadores en mi vida, el principal problema de un líder político a ese nivel, yo no he trabajado tanto con ellos, es que no tienen buena calidad de información, porque nadie se anima a decir las cosas como son. Nadie se anima a decir las cosas como son. Esa escena de la caída, la película en donde a Hitler le avisa que los rusos han entrado, que se ha repetido de 20.000 maneras, mi favorita cuando le avisan del gol del Picante Pereira el 26 de junio de 2011, pero no importa, ya dije de qué equipo soy. Eso es frecuente. Entonces, una de las cosas que yo creo que lo he visto hacer bien es no cegarse con respecto a los inputs de información. Que se reúna con la reta, que haga esto. Después yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, con más o menos apertura. Me quiero correr de la parte ideológica, solo mirar la relación que hay entre lo que él se propone y lo que él logra, que es como evalúo liderazgo. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo a lo mejor con tal o cual cosa. Y yo creo que una cosa que ha hecho bien, sabiendo que no es... mi padre que está afiliado a los de Boina Blanca desde toda la vida, me mataría si digo esto, pero una de las cosas que ha hecho bien es no cerrarse, ¿sí?, a un montón de información. Después yo hay algunas cosas que no estoy de acuerdo de contenido con él, pero creo que en esta Argentina de grieta histórica, poder sentarse a conversar con alguna gente, qué sé yo, después a los yanquis le dice yo creo en el capitalismo de Henry Ford, alguna malabar tiene que hacer para que no lo corran por izquierda, por derecha, con alguien que no vino con un poder tan establecido. Yo creo que en el marco de la poca plataforma de poder que tenía, de los nenes que están exigiéndole una cosa a la otra, esto y lo otro, y la crisis, la verdad es que yo le pondría un aprobado. Bien. Últimas dos. Existen dueños de empresas que no reconocen porque temen que los empleados les soliciten un aumento de sueldo. ¿Cómo se resuelve esto? Ay, qué bueno, qué bueno. Eugenio, es complejo, es muy buena la pregunta. Mira, en general tiene mucho que ver, si querés, con la humildad y con el hambre. Hay, lo voy a decir burdo, pero hay como 2 tipos de personas al respecto del reconocimiento y, si querés, al respecto de la amistad. Hay cierta gente que cuando es tu amiga se siente más responsable porque es tu amiga. No sé, yo aprecio a Alejandro, entonces más responsable me siento en cumplir con el horario porque si no lo estoy jorobando a él. Hay otra gente que cuando la reconoces o le ofreces amistad, lo que siente no es que le aumenta la responsabilidad, es que le aumentan los derechos. Entonces, si yo soy el segundo tipo de persona, le puedo decir a Ale, bueno, Ale, bancame, me demoro, loco, somos amigos. Si vos tenés gente a la que si reconoces le aumentan los derechos, hay que pensar cómo hacemos para dejarlo en la próxima aduana. Lo voy a decir como lo pienso. La gente de la que estamos hablando en términos de actitudes, cuando la reconozcas, tiene que sentirse con más responsabilidad y con más ganas, no con más derechos. Un mundo para trabajar en esa dirección. Buenísima la pregunta. Bien. Bueno, siguen llegando los agradecimientos por la charla, un montón de preguntas. Me interesa vivir de nuevo todos los conceptos y comentarios. ¿Podremos contar con el video? Sí, vamos a contar con el video y lo vamos a compartir. Así que esa a Fernando se la respondemos directamente desde aquí. Y bueno, yo creo que para cerrar, Santi, tengo la mía, que me la anoté durante tu charla. Es una pregunta que se responde con porcentuales. Me gustó mucho esto de el punto 4, ¿no? De primero elegir el quién y después ver el qué, ¿no? Si vos tuvieras que armar hoy, en este contexto de pandemia, el trabajador ideal o el candidato ideal, ¿qué porcentaje le pondrías de humildad, qué porcentaje de hambre y qué porcentaje de inteligencia emocional en un 100%? ¿Cómo armarías ese? Qué buena pregunta. Mirá, este es acá tengo la gente de seguramente la gente de la consultora, si me escuchara, podría opinar distinto. Yo tengo una debilidad, Ale, por el hambre. Yo vengo de una casa en donde yo jugué al rugby toda la vida, con 65 kilos mojados, la única manera de sobrevivir era escucharlo al viejo desde la raya de cal que decía jugar fuerte. Yo tengo una debilidad con el hambre, además yo soy fanático de los emprendedores, es lo único que hago pro bono, y la principal característica para un emprendedor, la primera, es la potencia. Recién la innovación es la segunda. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que lidiar con status quo fuertes, entonces yo te diría que le asigno un 40, 35 y 25. Hambre, 40, 35 la humildad, 25 la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es la más aprendible de todas. Bien, perfecto. Perfecto, Santi.
Bueno, un siguen los placer. agradecimientos. Carlos, excelente la charla. Marcela, muchísimas gracias, muy interesante y amena. Celeste, buenísimo. Santiago, súper claro. Ana, Karina, excelentes respuestas todas. Así Muchas que gracias, muchas gracias. un éxito y muchas gracias. Bueno, obviamente repetir a todos los participantes. Se sumaron más de 120 personas de un listado total que incluía más de 200 y pico de empresas. Así que pasar obviamente los avisos parroquiales. En 14 días vamos a tener la segunda charla de este ciclo, El desafío del nuevo contexto, que va a estar a cargo de Alberto Mastandrea, que va a ser moratoria y medidas impositivas en la pandemia, también miércoles 26 de agosto a las 17 horas. Obviamente le vamos a estar mandando todo el recordatorio, y Santi, también nos vamos a reencontrar con vos el 9 de septiembre para tu segunda charla en este ciclo que se llama Fortaleza Emocional. Excelente, muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Gracias por el rato, por la invitación, un lujo. Bueno, vamos a agradecer también, obviamente, de vuelta a los organizadores de este ciclo de conferencias, Acros Training, a BDO, a Voltis y, por supuesto, a Medife, y al auspiciante que es Vistella Argentina. Bueno, un gran agradecimiento para todos ellos, y que están haciendo posible, obviamente, abrir para todos los interesados este ciclo de conferencias muy interesante. Santi, buenísimo, Un cariño muy grande. gracias por todo, y nos estamos viendo la próxima, ¿sí? Hasta A luego. todos los participantes, muchísimas gracias y seguimos en contacto.